Bruno, Cioran. Nada, las colgamos allí. No sé si lo has leído, Ramón. Un poco. He traído uno, yo te lo recomendaría porque además yo creo que lo disfrutarías muchísimo. He traído el Breviario de Podredumbre. Gran título. Os hago una relación de sus títulos para que os hagáis una idea un poco del personaje. Breviario de Podredumbre, silogismos de la amargura, del inconveniente de haber nacido, ese maldito yo, desgarradura. Estos son los títulos de las obras principales de Alegría. Es una especie de príncipe de los pesimistas, con permiso de Schopenhauer, un príncipe de los escépticos, con permiso de Montaigne y de Pirrón, pero es un pesimismo tónico. Yo, después de años de leerle, lo leí por recomendación de Fernando Savater, que fue el que lo introdujo en España. De hecho, durante un tiempo se pensó que no existía. Fernando Savater conectó con él y hizo su tesis doctoral sobre Cioran, y cuando fue a presentarla, como nadie del tribunal conocía a Cioran y conocían a Fernando Savater, le decían: no, Fernando, tú te has inventado un personaje, Cioran eres tú, es tu alter ego. Y decían: no, que existe, que es un tío que vive en una buhardillita en la calle Odeón de París, número 24, existe, es un rumano afincado en París, que existe, que escribe y que es un tipo interesantísimo. Él lo introdujo, yo lo descubrí gracias a un primer libro que él introdujo sobre Cioran y me fascinó. Y podréis preguntar, ¿por qué? ¿Porque es pesimista? ¿Porque es angustioso? No, porque es un pesimismo altamente tonificante. Es un pesimismo, yo tiraría todos los libros de autoayuda a la basura y leería solo el Breviario de Podredumbre de Cioran. Que claro, dices, ¿y cómo puede ser tan tónico, tan vivificador un libro tan pesimista? Tan lúcido, tan corrosivo, tan desmitificador. Pues lo es. Y lo es por dos razones fundamentales. Primera, por el tono, y el tono deriva de la ironía y del humor. Es una fantástica mente irónica, y del estilo, tiene un estilazo. De hecho, él es rumano, nació en Transilvania, cuando Transilvania aún pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y estaba en un lugar fronterizo, una pequeña aldea fronteriza en la que se hablaba húngaro, rumano y alemán. De hecho, él salió de allí hablando húngaro, rumano y alemán. Qué bien. Fue a Francia, hablaba un francés rudimentario, pero dijo: no, tengo que deshacerme. Los primeros 6 libros fueron en rumano, y dijo: no, tengo que deshacerme del rumano y tengo que escribir en francés. Aprendió francés tan bien y lo escribió tan bien que se le considera uno de los mejores estilistas en lengua francesa, viniendo de Rumanía. Vaya cabeza el tío, ¿eh? Sí. Él llegó allí... Como lo de Joseph Conrad, sí, que siendo polaco, que era polaco... Claro, escribía un inglés maravilloso. Escribía un inglés impecable. Sí. Nabokov también, ¿no? Nabokov, que era ruso, escribía un inglés fantástico también. Este hombre dijo... El húngaro, el lenguaje que más le gustaba era el húngaro. Él decía que el húngaro era el más próximo al berrido y al aullido, que era lo que más le iba con él, porque él se consideraba un troglodita del pensamiento. Y que el lenguaje francés era excesivamente gramatical y encorsetaba mucho el pensamiento, pero de todas formas él vivía en Francia y debía escribir un francés lo más perfecto posible, y así lo hizo. Y este libro que he traído, Breviario de Podredumbre, es su primer libro en francés, que causó sensación en Francia en los medios intelectuales. Era un rumano desconocido que vivía de becas y de comedores escolares. Él vivió hasta los 40 años comiendo en comedores escolares. Se matriculaba en la Sorbona para tener el carnet de estudiante y poder ir a los comedores escolares a comer por una cantidad irrisoria. Incluso en los comedores escolares franceses de la época repartían leche gratis, y él vivió durante mucho tiempo, dice, he estado haciendo una cura de leche, porque se la daban gratis en el comedor escolar y se atiborraba solo de leche, porque era un tipo que no quería trabajar. Él quería ser libre. Entonces vivió de becas, de comedores escolares y de algún que otro préstamo que le hacía algún amigo. Era un bon vivant. ¿Y eso a ti te parece bien, Ramón? Eso es muy si tienes capitalista. Eso no es muy liberal, se está aprovechando del sistema. Liberal, Si tienes el talento, Pero la inteligencia de Cioran y escribes esos libros, te lo puedes permitir. Ahora, oye, si quieres atiborrarte de leche, luego algo se sacaría de derechos de autor el hombre, y ya se pasó al solomillo, ¿eh? No se pasó nunca al solomillo. Sacó de derechos de autor, sacó muy poquito, porque sus libros, aunque tenían éxito, pues no se vendían en la cantidad suficiente como para vivir de los libros. Hacía alguna traducción, escribía algo en prensa, rechazó muchos premios con dotación económica bastante alta. Recuerdo uno que rechazó de más de 10.000 francos. Un tío coherente. Sí.
Exactamente. Él decía que la pobreza era lo único que garantizaría su libertad de juicio. Entonces vivió en una buhardillita pequeñita de París, mítica, todos visitaban la buhardillita de Cioran, y la consiguió a un precio bajísimo porque lió a la casera que tenía ínfulas de escritora. Le dijo, pásame tus manuscritos y yo les echaré un vistazo y tal. Y consiguió gracias a eso engatusarla y que le cobraran muy poquito de la buhardilla. De hecho, luego quiso tirarle y no pudo porque hizo un contrato muy bien hecho por el cual la renta no podía subírsela y pagó muy poquito hasta que se murió. También es verdad que vivía con Samu se está sintiendo muy identificado, os dais cuenta, ¿no? Vivía con a Ramón le mola. Porque en el fondo Ramón... Porque hizo un buen contrato. Dice, no, es que Sergio hace un papel. Yo creo que lo hace Ramón, ¿eh? Que va de una cosa, pero luego dice, ahí, porque es el... Sigue. También es verdad que vivía con Simone Beauvoir, que era su compañera, Mon Ami, que la llamaba siempre, que era profesora de inglés y también la mujer tenía su sueldecito. Entonces, entre unas cosas y otras, pues podía vivir el hombre pobremente, espartanamente, pero vivió, ¿no? Tiraba para adelante. Sí, vivió hasta los 84 años. Murió de Alzheimer, antes que estábamos hablando de servicios sociales, para gente mayor. Sí. Eso es muy paradójico porque él siempre decía, yo tengo la suerte o la desgracia de la hiperlucidez, de la hiperconciencia. Me gustaría ser un vegetal, un mineral, para no tener esta conciencia. Y al final lo consiguió. Fíjate. Porque el Alzheimer lo convirtió prácticamente en un mineral. Le privó de esa hiperconsciencia que él tenía. En los 2 últimos años estaba hecho un mineral prácticamente, como les ocurre a muchísimos enfermos de Alzheimer, ¿no? Que van perdiendo toda su capacidad cognitiva, toda su memoria, toda su capacidad de razonamiento. Él la perdió al final, ¿no? Un poco paradójicamente al final consiguió lo que de joven quería, ¿no? Sus insomnios hacían que no parara de pensar en todo el día y toda la noche, y parió algunas de las ideas más angustiantes que yo he leído. Pero como os he comentado, su lectura no te angustia en ningún momento. Sales vivificado. Yo pensaba que sería todo lo contrario, porque leí algunos aforismos al principio muy tristes. Pero después de leer sus libros yo salía renovado. Y es el único pensador que me ha dejado con el culo al aire, pero completamente al aire. Es decir, ¿a qué te refieres? No deja títere con cabeza. Es un francotirador solitario, no tiene un sistema, no pertenece a ninguna escuela, está fuera de la historia de la filosofía, en ningún diccionario de filosofía aparece. Los buenos lectores lo aprecian muchísimo. Entre los buenos lectores es un tipo muy apreciado. Es que escribe muy como recomendado. Dios, escribe como Dios, tiene un estilazo impresionante, Cioran. Pero no está considerado por los filósofos de cátedra como un filósofo. Están considerando de forma despreciativa como un literato, ¿no? Pues bienvenido sea este literato y su pensamiento, ¿no? Él es un demoledor de todo. Todo lo demuele. Es una máquina de triturar. Es una máquina de triturar. No propone, no da consejos, no construye, solo destruye. Y de las ruinas, paradójicamente, emerge una especie de risa o risotada, de gran broma, de la materia en descomposición agusanada. Parece mentira, pero emerge una gran broma que vivifica todo lo que ha escrito. Y la sensación que te transmite nunca es de pesadumbre. De hecho, era mítica su sonrisa. Él no era un hombre triste. Su mujer decía, no. Igual lo encontrabas apesadumbrado, que salía y empezaba a contarte historias divertidísimas. Además, un hombre con un ingenio, una capacidad de ver las cosas de forma diferente, impresionante. Tipo más curioso. Sí, era un tipo curiosísimo. Voy a contar una anécdota que yo cuando la leí se me quedó en la cabeza, y siempre que pienso en Cioran tengo esa imagen suya. Él nació, como he dicho, en Transilvania, en una pequeña aldea, y de niño iba mucho a jugar a una parcela que tenían sus padres, una huertecita al lado del cementerio de la aldea, y era muy amigo del enterrador. Estoy hablando de cuando tenía 8 o 9 añitos. A saber cómo le debió de marcar eso, ¿eh? Sí, pues ahora verás. Tenía 8 o 9 añitos, era muy mono, yo he visto fotos y tal de su casa, y era amigo del enterrador, y siempre el enterrador le daba calaveras para que él jugara a fútbol. Dice, a mí me encantaba chutarle a las calaveras. De hecho, me encantaba jugar al fútbol con las calaveras, y el enterrador siempre me proporcionaba alguna calavera y yo me divertía muchísimo y tal. Entonces, a mí se me ha quedado la idea de Cioran pegándole patadas sí, a las calaveras y tal. Dice, lo que más me gustaba era cómo sacaba la calavera de los ataúdes, y le preguntan, claro, ¿y por eso tu obsesión por la muerte? Dice, no, en aquel momento es que me divertía, era muy divertido chutarle a las calaveras y tal. Pero sí que es verdad que luego a los 20 años se consideró el mayor experto mundial en muerte y en suicidio, por ejemplo. Y le llamaban muchos suicidas para pedirle consejo y tal. Dice, no,
como he comentado antes, si yo no conozco ningún pesimista que se haya suicidado, si solo se suicidan los optimistas decepcionados, esos son los que se suicidan. Los pesimistas no se suicidan, porque han tocado el fondo trágico de la vida, han conectado con el fondo trágico de la vida, y a partir de ahí surge unas ganas de vivir que no tienen los optimistas, ¿no? Él decía, en la lucidez, que puede ser un castigo, que es verlo todo y verlo todo sin máscara, puede ser una bendición también. Nuestro estado de conciencia habitual es una especie de fiebre de prejuicios que solo la despejas con un poco de lucidez. Y una vez has tenido unos segundos de lucidez, ya no lo puedes evitar nunca. Tiendes a ver la realidad desnuda. Pero esa realidad desnuda, que en el fondo es trágica, no tiene por qué apesadumbrarte o entristecerte. Te da coraje de vivir. Y sus libros dan coraje de vivir a pesar del mensaje. Porque lo más importante de él no es el mensaje, que no es un mensaje novedoso. Ha habido otros grandes pesimistas y grandes escépticos. Es el tono. Tiene un tono maravilloso. Y un estilo impresionante. Es un estilista supremo de la lengua francesa. Y el tono, a pesar del contenido, te contagia ganas de vivir. Émile Michel Cioran. Él decía, Émile Michel no me gusta porque suena como a cantante de opereta, y siempre firmaba E.M. Cioran. Émile Michel suena a cantante de opereta. Sí, él desmontaba todo tipo de mecanismos. Él decía, el hombre es un ser que necesita de tiritas. Antes que hablábamos del precio de las tiritas, necesita tiritas, necesita mentiras, necesita cierta cobertura blanda, gelatinosa, para poder soportar la existencia. Y él se dedicaba a romper todo esto. Él decía, la capa de lenguaje con que cubrimos la realidad, al final la afantasma, y no conectamos realmente con la realidad. Pero hay que conectar con la realidad a pesar de que sea una tragedia. Fijaos lo que decía, que era su objetivo. Leo directamente. Saber desmontar el mecanismo de todo, puesto que todo es mecanismo, conjunto de artificios, de trucos, o, para emplear una palabra más honrosa, de operaciones. Dedicarse a los resortes, meterse a relojero, ver dentro, dejar de estar engañado. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que le digo yo a Sergio Yamón siempre. Pero a mí eso me parece como querer vivir en Matrix, ¿no? O sea, la realidad está guay, pero yo soy más como el que se come el trozo de carne y dice, no, a mí yo quiero estar, me pones de actor. ¿Ves? Bruno. Sí, es que él tenía un método que lo llamaba cura de desilusión, cura a través de la desilusión. Él, al contrario que todos los Coelhos y similares, claro, pretenden ilusionar, él practicaba la cura por desilusión. Dice, llegas a desilusionarte tanto que al final lo único que tienes es ganas de vivir. Entonces, claro, parece paradójico, pero os prometo que funciona, ¿eh? Sí. Y después de leerte el breviario de podredumbre, dices, ¿cómo de la podredumbre puede surgir estas ganas de vivir? Sí. Os voy a leer, he seleccionado 3 o 4 porque tenía un estilo aforístico muy citable, era un genio del aforismo. Él decía, mis aforismos son bofetadas o ganchos de izquierda de Conor McGregor, ¿no? Porque te dejan tarumba, pero te abren los ojos. Te dejan primero hecho polvo, pero te abren los ojos, que nunca vuelves a mirar la realidad, las cosas, las relaciones de la misma manera. Él destroza todo, destroza la psicología, la filosofía, la historia, la mística. Le interesaban muchísimo los místicos. Era un apasionado de España, recorrió España en bicicleta con su mujer, recorrió Francia en bicicleta, por ejemplo. Antes del carril bicimón. Antes del carril ¿ves? Bici. De hecho, lo pararon en la frontera en aquel momento y le dijeron, ¿pero tú dónde vas con esa bici por estas carreteras? No, tienes que ir en coche o en camión, en autobús. Y cuando se largó la policía, él siguió bajando por España en bicicleta y tal. Era un gran ciclista. Y enamorado de España. Enamorado de España. Vivió en Talamanca, en las Baleares, y tiene un libro estupendo que se llama Cuaderno de Talamanca, porque ahí vivió una especie de experiencia mística en España. Él era un admirador de Santa Teresa, sobre todo, la leía mucho, y un gran admirador del carácter español. Bien. Los franceses no le gustaban mucho. Fíjate. Odiaba a Sartre, odiaba a Camus, pero era muy amigo, por ejemplo, de Ionesco, de Mircea Eliade. Mircea Eliade, por si no lo conocéis, es el tío
que más sabía de religiones comparadas del mundo. Es la referencia. Cuando quieres estudiar religiones comparadas, tienes que leer a Mircea Eliade, que era del mismo pueblo que Cioran, eran amigos. Caray. Y Mircea Eliade, de niño, untaba con manteca y con panceta la escuela para que se la comieran los perros. Eso lo cuenta Cioran. Fíjate tú, Mircea Eliade, con lo listo que era, lo que hacía de pequeño. Sí. Era amigo de Ionesco, el del Teatro del Absurdo. Sí. Era íntimo amigo de Beckett. Sí. Claro, era un tipo que se relacionaba con Bataille, con las grandes mentes francesas. Por esa buhardillita ha pasado lo mejor de la intelectualidad. Sabater iba mucho a la buhardillita y ahí se reunía con Clément Gosset, que es otro outsider, filósofo francés. Se reunían los tres en la buhardillita de Cioran a beber vino. Y Cioran, que tenía gastritis y no podía beber mucho, decía, ¿seréis cabrones? Os hincháis a vino porque sabéis que yo no puedo tomarlo y tal. O sea, era un bon vivant también, en la medida de lo que su pobreza economía y vida espartana le permitía, ¿no? Tengo un WhatsAppito que te va a gustar, Ramón. Di. ¿Cómo le ha gustado a Ramón la historia de la vida del escritor de la guardilla? Yo creo que si consigue un contrato de alquiler de estos, es capaz de vender la Palocueva solo por reírse el resto de su vida. No lo descartaría. Pues no era mala vida, no era mala vida. Y llegó hasta los 82 en perfectas condiciones y lucidez. Voy a leer una serie de 3 o 4 aforismos. Como he dicho, escribe de forma muy aforística, por eso lo citan tanto, y son aforismos extraordinarios. Cito uno. En cuanto nos rehusamos a admitir el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre. ¿Estáis de acuerdo? Yo no le llevo la contraria a Cioran. Yo es que no lo he entendido muy bien. Bueno, yo estoy con Sergio un poco. En cuanto rehusamos admitir que las ideas son intercambiables, claro, ya lo entiendo. La sangre corre. Vale. ¿Veis? Lo que os intento explicar desde el principio del programa de hoy. Que no escucháis. Que no escucháis. Claro. Tiene que haber intercambio. Hay que intercambiar ideas. Pero cuando alguien tiene razón hay que dársela. Y porque si no llega la sangre. Otra. La vida se crea en el delirio y se deshace en el hastío. Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. El delirio me imagino que es cuando lo fabricas el niño. Cuando ¿no? lo fabricas. Vale. Que él decía, el sexo solo es un intercambio glandular y de saliva. También lo tumbaba todo. Sí, a ver, pero ya ves, que viendo la vida así, cualquier cosa es... ¿Sabes? Somos un amasijo de convicciones y deseos que se superponen a la realidad como un edificio mórbido. Por aquí otra. Vivimos para desaprender el éxtasis. Sí. Esa comunión infantil con... Eso se deshace con el tiempo. La vida es aprender a perder el éxtasis, ¿no? Y otra. La tierra está poblada de gracias fallidas y misterios pisoteados. Pues esto está dicho en 2 o 3 paginitas, ¿eh? Y el libro es todo así. En cada página puedes encontrarte 7, 8 perlas de este tipo. Es impresionante. Un tipo que cavilaba, ¿eh? Que cavilaba, sí. Que es lo que nos hemos acostumbrado hoy en día. No podía dormir y se pasaba... Él decía, yo no tengo el descanso que a la gente le permite desconectar y refrescar su mente. A mí no me lo permite mi biología. Entonces no dormía, estaba constantemente dándole a la cabeza. Sí. Sí, más que cavilaba, es que veía. Lo de la hiperlucidez. Esa hiperlucidez. Él decía, yo no tengo ideas. Que es un castigo. Tengo obsesiones. Yo no reflexiono sobre ideas, reflexiono sobre obsesiones, ¿no? Sí. Pues Bruno Montano, muchísimas gracias por habernos acercado a él. No lo temáis porque es altamente tonificante. De hecho, todos los que lo leen, yo con toda la gente que se lo he recomendado y luego hemos hablado, estamos de acuerdo en eso. Que a pesar del contenido fúnebre, la sensación que te queda es vivificante y tonificante. Bruno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Silvia. Hay otro oyente que me dice, Cioran debió conocer a algún MacDiego. Nadie puede conservar su soledad si no sabe hacerse odioso. A MacDiego le encantaría. Mon, regáselo. Breviario de podredumbre. Lo buscaré. ¿Lo tenéis a mano? Sí, se sigue vendiendo, suele ser un clásico, así que se vende y tal. Sí, Cioran se sigue vendiendo. Y mucho es más ideal ahora para que acercarnos a su obra, empezar por el breviario de la podredumbre. Este fue el primero en francés. Le costó mucho escribirlo porque hizo muchas versiones, no acaba de pillar ese tono francés. Y es una buena traducción de Fernando Savater, que lo conoció personalmente, y cada 2 por 3 le llamaba, Emil, mira cómo he traducido esto, ¿te parece bien? ¿Te parece mal? Cambio la palabra, cambio el adjetivo. Sí.
Bruno, muchísimas gracias, amigo. Sabater era un apasionado. Con la incontinencia verbal que tenemos, que estemos media hora callados oyendo a Bruno, es mucho mérito de Bruno. A ver quién se atreve. ¿Sabater el político o el filósofo? El filósofo, Fernando. ¿Qué político hay Sabater? Son los mismos. Ah, Es bueno, el mismo. no, caballo, se me considera más filósofo y escritor que Pero es otro. que tiene otra versión. De lo mejor tienes que conectar con los dos. Solo con... de lo mejor que tiene Sabater es un prólogo al Moby Dick de Herman Melville. Sí. Muy conocido. Es muy buen divulgador. Sabater Sí. no es un gran filósofo. Sí. Tiene un par de libros de filosofía muy buenos. Tiene un premio nacional de ensayo, por ejemplo, muy bueno y tal. Pero es sobre todo un gran divulgador. Sí. No solo de pensamiento en general, sino de literatura. Es un gran lector de Tolkien, por ejemplo, y de Harry Potter. La Isla del Tesoro la lee todos los años porque piensa que es una de las cumbres de la ética. La Isla del Tesoro. Sabater. Sí. Fernando Sabater. Y está en el y partido está que en va a votar. Ciudadanos. ¿Qué va a votar Sergio? Ahora ya no. Estaba. Hombre, si está Sabater, que su libro favorito es La Isla del Tesoro, porque es una demostración Y el de la Moby ética Dick y moderna, todo esto. hombre, Es un gran sí. divulgador, es cierto. Tenía un programa en Argentina que era filosofía, el arte de la filosofía, que yo lo introduje en casa y mis hijas sí, aprendieron un parte de filosofía. O su Ética para Amador, por Ética, ejemplo, es un sí. texto que hace 20 años que se usa Sí, en en los enseñanzas institutos, medias sí. en todos los institutos.